nuestra clase del día de hoy. Reitero los buenos días a cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy viendo un videíto sobre los textos informativos para poder rememorar aquello que hemos estado revisando con respecto a este contenido. Así que les pido por favor poner mucha atención al video que se va a mostrar a continuación. En la clase pasada, con séptimo básico, también vimos algunos videos, se veían un poquito pegados, pero a medida que avanza se va despegando, así que tranquilos. Voy a compartir entonces. Pongan mucha atención para luego comentar lo que se dice en el video. Bien, se vio más pegado de lo que esperaba, pero al menos se pudo comprender a grandes rasgos aquello que se nos dice acerca de los textos de tipo informativos. ¿Qué ideas pudieron rescatar ustedes del video que acabamos de ver? Nada, nada, nada. No escucharon nada, absolutamente. Ah, ya, bueno, les voy a mencionar entonces yo aquello que se dice en el video. Se nos explica en primera instancia qué es un texto informativo. Un texto informativo es aquel que nos entrega información acerca de algo, ¿cierto? De un hecho específico. ¿Y cómo se debe hacer? A través de un lenguaje claro, objetivo, conciso, sencillo, para que pueda entenderse, en este caso por el receptor que podríamos ser nosotros. Tiene como estructura un inicio, ¿cierto? Un desarrollo y una conclusión. En este inicio se nos va a presentar un preámbulo acerca de lo que se va a hablar dentro del texto. Y en el desarrollo se va a, valga la redundancia, desarrollar el tema, ¿cierto?, que se esté presentando. Y finalmente en la conclusión se va a volver a recuperar aquellas ideas que son más importantes para ya cerrar el tema. Pero dentro de todo, lo más importante es que este texto sea presentado de la forma más objetiva posible, porque nosotros dentro de un texto informativo vamos a estar presentando hechos verídicos. Se tienen que presentar de la forma más veraz, más verídica y verdadera posible para, obviamente, ser comprendido de mejor forma por nosotros, que somos los receptores, los lectores de esos textos informativos. Obviamente, como cualquier otro texto, no todos van a tener a un mismo grupo de receptores. Algunos textos informativos van a ser para gente especializada, por ejemplo, en el área de la medicina. Otros van a ser textos informativos para que las personas se informen, ¿cierto? Como las noticias, como los reportajes que van dirigidos a toda una comunidad. Otros van a estar dirigidos, ¿cierto?, a los niños, que son textos informativos un poquito más didácticos, ¿cierto?, que contienen imágenes, que son más llamativos, que poseen un lenguaje muchísimo más claro, menos palabras desconocidas. Entonces va a depender también ahí del tipo de receptor al que se va a dirigir este texto informativo, cuáles van a ser las características específicas de este.
¿sí? Eso entonces para poder comenzar. Voy a compartir con ustedes la guía que estábamos trabajando. En este caso, entonces, seguimos. Se me apagó mi lápiz. Ahí sí. Seguimos trabajando entonces con nuestra guía número 5, trabajando la lectura. Ahí sí. Trabajando la lectura de textos informativos. Voy a activar acá mi herramienta de dibujo para poder ir realizando algunos alcances. Bien. Entonces, nuestros objetivos para estas dos clases en las que hemos estado trabajando esta guía han sido conocer temas y estrategias para la lectura de textos periodísticos informativos. Acá entramos en una categoría muy específica que son los periodísticos informativos. Tenemos entonces acá la noticia y el reportaje predominantemente. Revisamos entonces, dimos lectura a un texto que se encuentra en la página 107, si no me equivoco. La voy a revisar de inmediato porque tengo abierto ese archivo también. Comenzamos entonces dando lectura a este texto que se trata sobre esta supuesta nave extraterrestre que es Oumuamua. Sí, eso fue lo que leímos en el libro. Pero para poder, digamos, completar el resto de la guía, yo creo que vamos a tener que darle una segunda lectura porque probablemente ya se tiene que haber olvidado. En la clase anterior llegamos a desarrollar solamente hasta acá, hasta el número 2, ¿cierto? Que es el Breakthrough-Listen, aporta la mayor cantidad de datos posibles a partir de la información. Hasta acá dejamos la primera parte de la guía, la clase pasada, ¿cierto? Acá ustedes tenían que anotar en este espacio, voy a ir en este espacio, entonces ustedes tenían que ir escribiendo aquello que se sabe con certeza de lo que se habla dentro del texto informativo y acá las teorías que todavía están en discusión, porque ya saben ustedes que con respecto a esta supuesta nave, ¿cierto?, interestelar que está hecha de roca, y que tiene una trayectoria y una cierta velocidad específica, no se sabe muy bien todavía qué es lo que puede ser. Por eso se habla que puede ser una nave extraterrestre, pero en realidad hay ciertas cosas que todavía se están discutiendo. Eso es lo que ustedes debían anotar acá en este espacio. Entonces acá vamos a continuar en esta segunda clase con la construcción del sentido del texto. Vamos entonces a la pregunta 3, que nos dice en cuál de las teorías sobre Oumuamua profundiza el reportaje leído. Vamos entonces a dar lectura nuevamente al reportaje para recordar, ya que ha pasado una semana y probablemente hay muchas cosas que se pueden haber olvidado. En esta ocasión, chicos, no les voy a pedir su ayuda para leer para poder ir haciéndolo de forma más rápida, ¿ya? Bien. Leo entonces, por favor pongan mucha atención. Científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre, o Oumuamua, el extraño viajero interestelar que sigue alimentando el misterio. Voy a acercar un poquitito. Ahí. Sugieren que un origen artificial podría explicar el extraño comportamiento de Oumuamua, que acelera cuando se esperaba que disminuyera su velocidad. Madrid. Tenemos acá un dato específico que nos habla acerca de... no se los estoy mostrando, no se los estoy... les estoy compartiendo la guía. Ya. Voy a compartirles... Muchas gracias. Voy a compartirles el libro de inmediato. Ya, ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Ahora deberían poder ver entonces... ¿Sí? Ya. Perfectamente. Ya. Ahora sí, me voy a la página 107. Sigo aceptando algunos compañeros. Y ahora sí, voy a activar acá mi herramienta de lápiz
A ver si raya. Sí. Ya. Oh. Ah, disculpen. Ya, ahora sí. Sigo leyendo entonces. El primer visitante interestelar conocido por el ser humano y bautizado con el nombre de Oumuamua, que significa algo así como explorador en hawaiano, sigue siendo el centro del misterio para los científicos. Desde que en octubre de 2017 los astrónomos de la Universidad de Hawái, Estados Unidos, detectaron la luz procedente de este viajero llegado de fuera del sistema solar. Muchas han sido las teorías acerca de su origen. Al principio se creía que Oumuamua era un cometa, aunque la idea fue descartada casi de inmediato, ya que el objeto carecía de una cola y de una coma, la cabellera que envuelve su núcleo, hechas de material evaporado de su superficie. Por ello, los investigadores llegaron a la conclusión de que podía ser un asteroide. De que podía ser un asteroide, aunque esta explicación no llegaba a responder del todo la razón de su extraña trayectoria. El objeto acelera su velocidad, en lugar de disminuirla, como era de esperar. Por ello, se apuntó a una tercera hipótesis. ¿Podría tratarse de una nave espacial alienígena? El millonario ruso Yuri Milner estaba convencido de ello. Para demostrarlo, ofreció el telescopio Green Bank del ambicioso programa que él impulsa, Breakthrough Listen. Entonces acá ya, si ustedes se fijan, tenemos la respuesta a una de las preguntas que aparece en nuestra guía, que era la última pregunta, ¿cierto? Que les dejé como tarea la semana pasada, que es el Breakthrough Listen. Aporta la mayor cantidad de datos posibles a partir de la información explícita que aparece en el texto. Y acá aparece explícitamente, ¿cierto? Que este Breakthrough Listen es un programa, ¿cierto? Encabezado por Yuri Milner, que se dedica, ¿cierto? O que pretende construir, ¿cierto? Dice acá, un enjambre de micronaves capaces de llegar a Alpha Centauri, la estrella más próxima al Sol. Entonces ahí ya tienen información explícita extraída directamente desde el texto que les permite responder esa pregunta. Para detectar si el misterioso objeto enviaba señales de radio, de hecho, Milner se reunió con el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, Abraham Loeb, para hablar acerca del tema. Cuanto más estudio este objeto, más extraño me parece, y me pregunto si podría tratarse de una sonda artificial enviada por una civilización alienígena, escribió el científico en un correo electrónico dirigido a Milner, una antigua nave extraterrestre. Ahora, el propio Loeb, junto a Shamol Bialy, investigador postdoctoral en el Instituto de Teoría y Computación del mismo centro, han realizado una prepublicación en RxEve donde especulan con un origen artificial del objeto, diseñado para el viaje de reconocimiento interestelar por una civilización avanzada, pero cuya misión haya terminado y se haya convertido en el desecho de un naufragio, es decir, una nave extraterrestre antigua que ha perdido su función. Los astrónomos rebaten la anterior idea que apuntaba a que Oumuamua era un cometa que estaba descargando material de su superficie helada debido al calentamiento solar, también conocido como desgasificación. La liberación de este material, que es consistente con la forma en que se comporta un cometa, le daría a Oumuamua el empuje constante que necesitaba para lograr este aumento de velocidad. Pero Bialy y Loeb ofrecen una contraexplicación. Si Oumuamua era en realidad un cometa, ¿por qué entonces no experimentó desgasificación cuando estaba más cerca del Sol? Además, citan otras investigaciones que mostraron que si la desgasificación fuera responsable de la aceleración, también habría provocado una rápida evolución en el giro de Oumuamua, fenómeno que no ha sido observado. La vela ligera que estudia el sistema solar.
Por ello, Bialy y Loeb apuntan a la posibilidad de que este objeto sea en realidad una vela ligera, una forma de nave espacial que depende de la presión de radiación para generar propulsión, similar a lo que está trabajando el propio Breakthrough Listen. Así, esta vela ligera puede ser enviada desde otra civilización para estudiar nuestro sistema solar y buscar signos de vida. Explicamos el exceso de aceleración de Oumuamua lejos del Sol como resultado de la fuerza de la luz que la luz del Sol ejerce sobre su superficie. Para que esta fuerza explique el exceso de aceleración medida, el objeto debe ser extremadamente pequeño, del orden de una fracción del milímetro de espesor, pero de decenas de metros de tamaño. Esto hace que el objeto sea liviano para su área de superficie y le permita actuar como una vela ligera. Su origen podría ser natural, en el medio interestelar o discos protoplanetarios o artificial, como una sonda enviada para la misión de reconocimiento en la región interior del sistema solar, afirma Loeb. Basándose en esto, Bialy y Loeb calcularon la probable forma, el grosor y la relación masa-área que tendría este objeto tan artificial. Un objeto tan artificial. También intentaron determinar si este objeto podría sobrevivir en el espacio interestelar y si podría o no resistir las tensiones de tracción causadas por la rotación y las fuerzas de marea. Lo que encontraron fue que una vela con una fracción de milímetro de espesor, 0,3 a 0,9 milímetros, sería suficiente para que una lámina de material sólido sobreviviera el viaje a través de toda la galaxia, aunque esto depende en gran medida de la densidad de masa de un muamua, gruesa o delgada. Esta vela podría soportar colisiones con granos de polvo y gas que impregnan el medio interestelar, así como fuerzas centrífugas y de marea. En cuanto a lo que estaría haciendo una vela ligera extraterrestre en nuestro sistema solar, Bialy y Loeb sugieren que la sonda puede ser realmente una vela difunta que flota bajo la influencia de la gravedad y la radiación estelar, similar a los desechos de los náufragos de barcos que flotan en el océano. Esto ayudaría a explicar por qué Breakthrough Listen no encontró evidencia de transmisiones de radio en el momento de su monitorización. En 2015, un cortometraje de ciencia ficción de título Arco de choque, supervisado por el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, ya especuló con estas ideas. Bien chicos, entonces acá termina el texto y ahora para continuar, no sé si se irá a ver pegado o no, pero encontré un video sobre Oumuamua y quería compartirlo con ustedes. Lo voy a compartir, pero si se ve demasiado pegado, ustedes me avisan y lo sacamos, ¿ya? Voy a ocultar entonces esto y voy a presentarles el videito. Espero que no se vea tan pegado como el anterior. Puede ser que el anterior, bueno, le voy a sacar la resolución HD que tiene porque la voy a dejar en 480. En 480 se ve bastante bien. Y se los voy a compartir. Ya, ahí entonces deberían poder estar viendo. Todavía no le doy play. ¿Sí se ve? Ya, genial. Vamos a esperar entonces. Ahí se agranda un poquito. Y le voy a dar play. Al principio se va a escuchar medio extraño, ojalá que se arregle en el camino, pero si está todo el tiempo pegado me avisan.
Bien, ahí terminó el video, era muy cortito, pero nos quería mostrar en este caso el diario El País. Nos está mostrando, ¿cierto? Aquello que se relaciona con Oumuamua, esta supuesta nave extraterrestre, sobre la que se manejan, sobre la que se barajan distintas teorías acerca de cuál es su origen, qué es real, cuál es realmente su función, ¿cierto? Y que viaja además a una gran velocidad, que es lo más desconcertante para las personas que se dedican al estudio de los fenómenos interestelares. Entonces, ahora vamos a volver a nuestra guía para ver cuáles son las preguntas que nos realizan. Entonces ya tenemos respuesta a la número 2, como les había comentado, donde nos dicen que es el Breakthrough Listen. Decíamos que era este programa, ¿cierto? Dedicado al envío de ciertas sondas, ¿cierto? Al espacio. Tenían ustedes la respuesta de forma explícita dentro del texto. La número 3 nos dice, ¿en cuál de las teorías sobre Oumuamua profundiza el reportaje leído? ¿En cuál teoría ustedes creen que se profundiza más? ¿Qué se cree que es? Ujú, ujú. Muy bien, excelente. Se tienen, ¿cierto?, distintas ideas en relación con Oumuamua. Se cree que es un cometa, se cree que es un asteroide, pero la teoría sobre la que más se profundiza dentro del reportaje es aquella que se relaciona con que podría ser una nave extraterrestre que está en desuso. Es como una nave extraterrestre que fue enviada por otra civilización a investigar nuestro sistema solar, pero que finalmente, ¿cierto?, cumplió con su ciclo de vida y quedó prácticamente flotando, ¿cierto?, dentro de nuestro sistema, pero sin desacelerar, como decía Martín, ¿cierto? Y eso es lo que más extraña en este caso a los científicos, porque este objeto sigue y no disminuye su velocidad. Entonces eso es lo que lleva a esta teoría que es la que más toma fuerza dentro de este texto, que es el hecho de que podrían ser los desechos, los restos de una nave extraterrestre enviada, ¿cierto?, a recoger información sobre nuestro sistema solar. Pregunta número 4. ¿Qué fuentes se consultaron para obtener la información del hecho? ¿Qué fuentes se nos mencionan? Por ejemplo, a ver, acá voy a volver. Acá dice al principio, ojo, el primer visitante interestelar conocido por el ser humano y bautizado con el nombre de Oumuamua, que significa algo así como explorador en hawaiano, sigue siendo el centro del misterio para los científicos. Desde que en octubre del 2017 los astrónomos de la Universidad de Hawái en Estados Unidos detectaron la luz procedente de este viajero. Entonces, como primera fuente vamos a tener a los astrónomos de la Universidad de Hawái de Estados Unidos. De ahí, ¿cierto?, se fueron uniendo otros científicos como Yuri Milner, que fue el propulsor, ¿cierto?, de este programa del Breakthrough Listen, embarcado en la construcción de un enjambre de micronaves capaces de llegar a Alpha Centauri, que es la estrella más próxima al Sol, para detectar, ¿cierto?, las señales de este misterioso objeto. Ahí ya tenemos otra fuente de información. Además tenemos después a los investigadores del Instituto de Teoría y Computación de Loeb y a Samuel Viali. Entonces ellos, todas estas personas que les he ido nombrando, las asociaciones, serían las fuentes que se consultaron para obtener información sobre este hecho dentro de este reportaje. ¿Sí? Número 5, perdón. ¿Qué más sería importante saber para comprender el hecho informado? Escribe 3 preguntas y explica qué harías para responderlas. Entonces acá ustedes deben inventar 3 preguntas y qué harías para responderlas en relación con aquello que se habla dentro de este reportaje. ¿Qué más sería importante para ustedes saber acerca de este objeto? Para obtener además más información acerca de él y acerca de todo aquello
que está todavía en una nebulosa, ¿cierto? Porque no se tiene claridad acerca de qué es. Importante, dice acá. A ver, voy a seleccionar otra herramienta acá. Importante. No es obligatorio desarrollar las preguntas 6 y 7, ya que están vinculadas al trabajo en grupo. Ya las 6 y 7 son las que aparecen en el libro. Esas no es necesario que las desarrollen. Y tiene que ver estas preguntas, las 6 y las 7, con la visualización de videos que son anexos. Y nosotros, como no los vimos, no es necesario que las desarrollen, ¿sí? Dice acá, lee el texto 1, la órbita de Oumuamua, lee el texto 2, teoría de Oumuamua, cómo una nube de desechos explica las anomalías, luego responde las siguientes preguntas, perdón. Entonces acá se nos hacen las siguientes preguntas. A, ¿en qué aspecto del hecho ocurrido se centra cada uno de estos textos? Acá tienen que verlo por el texto 1 y el texto 2. El primero es la órbita de Oumuamua. A ver acá. Voy a buscar con el mouse mejor. Dígame. Acá. Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar ahora. Los estaba ubicando con el mouse. Les voy a presentar mi pantalla. Ahí cometí el error en la guía de no especificar en qué número de página están estos textos, pero ahora mismo les presento aquella información. Ya, ahí les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Pueden ver ustedes en su pantalla el libro? ¿Sí? Ya, el texto 1 está en la página 108 y el texto 2 está en la página 109. ¿Ya? Entonces acá lo voy a escribir con negro. Texto 1 está en la página 108 y el texto 2 está en la 109. ¿Ya? Entonces, ya son las 12. Me acordé antes que me recordaran ustedes. Vamos a ver la guía, perdón, la lista, chicos. Sí, vamos a ver la lista de inmediato para no, ya que me acordé, para no olvidarlo. Bien, chicos, como siempre entonces voy a nombrarlos por su primer nombre y su primer apellido. Van activando el micrófono. Aquellos que tengan problemas con el micrófono lo escriben a través del chat, y si esas personas están conectadas con otro nombre, de otro usuario, escriben presente y su nombre al ladito. Comienzo con Catalina. Dígame, José. Gabriela Bendaño. Ya, la voy a poner de inmediato presente. Muchas gracias por la información. Voy a dejar a Gabriela presente. No la voy a nombrar Gabriela para que no se asuste, pero ya quedó presente. Catalina Augusto. Voy a ir mirando el chat. Gracias. Ahí sí. María Paz Ahumada. María Alarcón. María Alarcón. Gracias. Alexander Araos. Gracias. David Astorga. Ya nombré a Gabriela. Michael Bustamante. Michael Bustamante. Gracias. María Cabrera. María Cabrera. Paula Casanova. Paula Casanova. Matías Díaz. Gracias. María Paz Duarte. María Paz Duarte. Fernanda Fonseca. Gracias. Scarlett González. Scarlett González.
Anderson González. Anderson. Martín González. Gracias. Matías González. Gracias, Matías. Flavio González. Gracias. Consuelo Gutiérrez. Gracias. Martina Labarca. Gracias. Rocío Lizama. Gracias. Martín Medina. Gracias. Danet Moreno. Gracias. Marcia Navarro. Gracias. José Luis Navarro. Gracias. Orián Norambuena. Gracias. Maura Núñez. Maura, ¿no? Millaray Obreque. Millaray Obreque. Andy Palomera. Gracias, Andy. Martina Pessoa. Gracias. Fernando Ramírez. Gracias. Jeremías Reynoso. Gracias. Joaquín Rodríguez. Macarena Rojas. Joaquín. Ya, gracias. Macarena Rojas. Diego Santana. Gracias, Diego. José Luis Santelices. Gracias. Francisca Sarce. Gracias. Antonia Tovar. Gracias, Antonia. Danitza Tolorza. Jazmín Valdés. Mía Vera. Gracias. Leandro Olea. Y finalmente Millaray Aedo. Gracias. Gracias, chicos. Terminamos de ver nuestra lista. Ya, seguimos entonces. A ver, no sé si le estoy compartiendo. Les estoy. Ya, ya. Sí, yo también. Ya. Les voy a presentar entonces los textos que están en el libro para que los leamos. Ya, acá. Decíamos entonces que el texto número 1 está en la página 108 y el texto número 2 en la página 109. Ahora sí, les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer. ¿Quién se ofrece? ¿Quién dijo yo? Ya, José Santelices. José Santelices lee el texto 1 y después habló Fernando. Fernando, ¿habló usted? Sí, yo vi primero a José, después a Fernando. Ya, le voy a pedir entonces a José que me ayude con el texto número 1, a Fernando con el texto número 2 y Alexander me va a ayudar a guiar las preguntas. ¿Sí? José Santelices. Disculpe. ¿Ahora lo ve? Ya, este es el texto 1, es bastante cortito. Ya, comience. Comience.
Muchas gracias. Entonces, acá, ¿qué información nos entrega en nuestra primera instancia este texto número uno? Nos entrega información acerca de la órbita que ha seguido este extraño objeto que es Oumuamua, ¿cierto? Nos dice además que a diferencia de otros asteroides o cometas observados a través del tiempo por los científicos, este cuerpo no es atraído por el Sol. Ustedes, como saben, tendrán, digamos, conocimiento general acerca de cómo está estructurado, ¿cierto?, nuestro sistema solar. Todos los planetas ejercen, bueno, el Sol en el fondo ejerce cierta atracción a nuestros planetas. La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, todos los planetas están de alguna forma unidos por una fuerza gravitatoria al Sol. Y eso es lo que permite también que estén siempre en una misma posición, en un mismo eje. Obviamente están rotando de forma continua, ¿cierto? Se están trasladando, traslación y rotación, pero en este caso, este objeto tiene la particularidad de no poseer, de no estar ligado gravitatoriamente, no poseer este enlace con el Sol, esta fuerza, ¿cierto?, de atracción que el Sol, ¿cierto?, ejerce sobre los planetas, no lo ejerce sobre este objeto que es Oumuamua. Entonces, también ese es otro de los enigmas que encierra a este objeto, porque si bien está constantemente en movimiento, no hay ninguna fuerza que lo esté atrayendo a nuestro sistema estelar, ¿sí? Dice su órbita hiperbólica está muy inclinada y en su camino no parece haber pasado cerca de ningún otro cuerpo del sistema solar. Eso entonces tenemos acerca del texto número uno. Ahora, Fernando me va a ayudar con la lectura del texto número 2. Cuando quiera. ¿Cómo? No, sí, pero yo le dije a Alexander que él me va a ayudar a dirigir las preguntas. Porque el primero que me pidió leer fue José, luego fue Fernando y finalmente habló Alexander, entonces Alexander me va a ayudar con la lectura de preguntas. Fernando, ¿usted quiere leer o le da el paso a Alexander? Usted sabe. Ya Alexander, Fernando entonces le dio el paso a usted. Usted Fernando me va a ayudar a leer las preguntas. Alexander, ¿puede visualizar la lectura en su pantalla? Alexander, Araos. Alexander, ¿me puede escuchar? ¿Escuchó? Ya. Fernando le dio el paso a usted para que pueda leer el texto 2 y él me va a ayudar con la lectura de preguntas. ¿Usted puede ver en pantalla el texto número 2? No, pero sí, él le dio el espacio para que usted pueda leer, para que no nos atrasemos más, ¿ya? Alexander, lea entonces el texto 2. Comience. Alexander, comience. Ya, Alexander no quiere leer. Ya, Fernando, usted entonces. Comienza a leer el texto 2. Fernando, perdón, desde el título, por favor.
Muchas gracias, Fernando. Entonces, en este segundo texto se nos presenta otra de las posibles teorías, ¿cierto? De que Oumuamua, este objeto que está vagando por nuestro sistema solar, podría ser una nube de desechos, ¿sí? Un fragmento de probablemente un cometa, ¿cierto? Enano, que era demasiado pequeño para sobrevivir al acercarse al Sol, por lo tanto se despedazó y quedaron estos fragmentos flotando y específicamente, ¿cierto? Disculpen chicos, específicamente queda este fragmento flotando dentro de nuestro sistema solar, ¿cierto? Y tiene ciertas características extrañas en cuanto a traslado, pero se piensa que puede ser, ¿cierto?, un desecho de un cometa. Teniendo entonces estos antecedentes en consideración, voy a presentarles nuevamente la guía para ver las preguntas. Ya, acá está entonces. Vuelvo a reiterar para que después puedan volver a leer estos textos. El texto 1 está en la página 108 y el texto 2 está en la página 109. Dice acá, entonces, en primer lugar deben determinar acá en la A, ay, no puedo llegar, ahí sí, en la A, ¿en qué aspecto del hecho ocurrido se centra cada uno de estos textos? Ya en el texto 1 en qué se centra y en el texto 2 en qué se centra. Pueden explicarlo de forma bastante breve y concisa, solamente centrándose, ¿cierto?, en los títulos de cada uno de los textos. Letra B explica la imagen del texto 1, la órbita de Oumuamua, que muestra la imagen pequeña en relación con la más grande. Ustedes ahí tienen que observar entonces a detalle aquello que se observa en el texto número 1 ubicado en la página 108 de su libro. Letra C, ¿qué aspecto del tema no habían entendido antes que comprendieron con estos textos? Recuerden que en primer lugar habíamos leído otros aspectos, ¿cierto? En el primer texto que volvimos a dar lectura al principio de la clase, en este caso, ¿qué aspectos que ustedes quedaron con algunas dudas pudieron resolver a través de la lectura tanto del texto número 1 como del texto número 2? 8, dice acá. Analiza las imágenes de los tres textos que has leído considerando 1. Relación con el tema, 2. Información que aporta para entenderlo. Y 3. Si se alude a ellas en el texto escrito. Es decir, si en algún momento se llega a explicar lo que está sucediendo en cada una de las imágenes que se presentan en cada uno de los textos. ¿Por qué dice de los tres textos leídos? Ahí el rojo no se nota. Reitero, el primer texto es el que leímos al principio, que está en la página 107. Luego tenemos el texto número 2 que está en la 108, perdón, estaba en la 107. Voy a volver a revisar para no darles información incorrecta. De hecho, termina el texto 1 en la página 107, pero comienza en la página 105, ¿ya? Entonces, el texto que aparece al principio en la página 105. Luego el texto 2, que empieza en la página 108, y el texto 1 que está en la 108 y el texto 2 que está en la 109. Pero contamos como texto 1 el primero, ¿ya? El primero que leímos al principio de la clase. A partir de lo anterior, evaluarás, debería decir ahí, evalúalas. Bueno, evalúalas. ¿Cuál o cuáles de ellas les parecen necesarias o valiosas y cuáles se podrían suprimir? Es decir, de las imágenes que están dentro de estos textos, ¿cuáles de ellas efectivamente ustedes consideran que aportan información importante y cuáles de ellas en realidad no aportan información y se podrían eliminar? Ya, eso quiere decir suprimir. Texto número 1. Científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre. ¿Ya? Entonces acá en este espacio, en estas líneas que tienen aquí abajito, ustedes van a explicar si la imagen que aparece en este primer texto, ¿cierto? En el científicos de Harvard especulan que el primer visitante interestelar sea
a una antigua nave extraterrestre, deben escribir si es que la imagen que aparece ahí aporta o no aporta información valiosa para el texto o si se pudiera suprimir o eliminar. Van a hacer este mismo ejercicio entonces con el texto número 2 que está acá y el texto número 3, que son los dos últimos que acabamos de leer. Pasamos ahora entonces a explicar lo que deben realizar. Ay, no sé por qué llega solo hasta ahí. Ahí sí. En la número 9 dice, ordena los 3 textos por su fecha de publicación. Ahí tienen que fijarse entonces en qué fecha fue publicado el texto número 1, el texto número 2 y el texto número 3 y elabora un esquema registrando los datos nuevos que aporta cada uno. Ya para ello entonces van a tener que volver a releer los textos. Van a escribir acá del texto 1, entonces la fecha, cuál es el título y los datos que aporta acá en este espacio. Del texto 2 lo mismo, la fecha, el título, los datos nuevos, fecha, título y los datos que aporta. ¿Sí? Porque cada uno de ellos nos aporta información distinta con respecto a un mismo tema que es Oumuamua. En este caso, lo que hemos estado haciendo ha sido ir leyendo distintos tipos, esperen un momento, hemos ido leyendo distintos tipos de textos informativos que nos presentan un mismo hecho, pero desde distintas perspectivas. Dígame, ahora sí. ¿Quién fue Martín? Alexander. Alexander, dígame. Ya, les voy a explicar nuevamente lo que deben hacer en la 9. En la 9 les aparece este cuadrito, ¿cierto? Y dice, ordena los 3 textos por su fecha de publicación y elabora un esquema. Cada uno de estos textos tiene una fecha de publicación específica. Por ejemplo, el texto número 1 puede haber sido publicado el 3 de diciembre, el texto número 2 el 4 de noviembre, el texto número 3 el 5 de septiembre. Entonces ustedes tienen que ir ordenándolos por su fecha de publicación. El texto 1, por ejemplo, en qué fecha fue publicado y lo tienen que escribir acá, en este espacio que estoy dejando en rojo. El texto número 2, escriben acá la fecha de publicación y el texto número 3, escriben acá la fecha de publicación. Esta información la van a poder encontrar en cada uno de los textos. Ya escuché el chat, así que voy a ir a revisarlo. Dice... haciendo tiempo el Alexander. ¿Por qué? A ver, Alexander, ¿qué ese tipo de vocabulario? Ubíquese porque estamos en clase y los demás también. O sea, el chat no está hecho para hacer su chat de socialización o para que se puedan insultar, chicos. Estamos trabajando. Me detengo para ver si es que aportaron alguna información importante, si es que aportaron alguna pregunta en el chat y me encuentro con esto. La verdad es que es bastante triste que no puedan ocupar bien los espacios. Bueno, gracias Alexander de todas formas por su aclaración. Los demás, por favor, dejen de utilizar el chat. José, Matías, Andy, dejen de utilizar el chat. Solamente utilizarlo, por favor, para hacer preguntas, para aportar alguna información y así no nos detenemos y porque además estoy explicando una actividad, ¿ya? Para que también otras personas que no lo puedan entender lo puedan comprender mejor. Por eso les pido que por favor respeten el espacio del chat. Bien, sigo entonces. A ver, ya. Entonces, del texto número 1 que dijimos que era, el texto 1 es, científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre. En el texto 1, usted se tiene que ir a buscar cuándo fue la fecha de publicación. Acá yo voy a inventar fechas, por favor no pongan las que yo voy a poner porque estoy inventando. Reitero, estoy inventando fechas, no es lo que realmente deben poner. Entonces acá, por ejemplo, si el texto 1 fue publicado el 19 de diciembre, voy a poner 19 del 12, por ejemplo, del 2019. En el texto 2, por ejemplo, puede ser el 5 de septiembre, voy a poner el 5, ¿cierto? Del 9 del 2019 y así sucesivamente, ¿sí? Dependiendo obviamente de la fecha real en el que fueron publicados cada uno de estos textos. Esto es un ejemplo. Acá entonces van a escribir el título. El título del texto 1 era científicos de Harvard especulan. Entonces aquí usted escribe científicos
de Harvard, ustedes lo escriben obviamente con letra mucho más bonita y va a alcanzar a escribir todo el título. Lo mismo con el título del texto 2. El texto 2 es la órbita de Oumuamua. Entonces acá, en este espacio, escriben la órbita de Oumuamua. Entonces van a ser específicos, o sea, lo mismo con el texto número 3, donde el título era Teoría de Oumuamua, etcétera, ¿sí? Es eso. Disculpen que me suena el celular y estoy cortando. Ya chicos, entonces eso sería en esta primera parte del cuadro y luego abajito sale qué datos aportan. Por ejemplo, en el texto 1, ¿sobre qué se nos hablaba sobre Oumuamua? Se nos hablaba en primer lugar, se nos presenta, ¿cierto? Se nos presenta al objeto, ¿cierto? Al objeto que en este caso es Oumuamua. ¿Qué más? Se nos presenta, ¿cierto? Cuáles fueron los científicos que trabajaron en querer descubrir aspectos acerca de este objeto. Ustedes acá tienen que ir anotando todo aquello que aparece en el texto 1. Luego, en el texto 2, la órbita de Oumuamua. ¿Sobre qué datos nos aportan? Que Oumuamua no está vinculado gravitatoriamente con el Sol. Por ejemplo, esa es una de las informaciones que nos entrega el texto número 2. Y en el texto número 3, ¿sobre qué se habla? Nos decían en el texto 3, voy a volver para... No, a ver, acá. En el texto 3, entonces, que era teoría de Oumuamua, que es una nube de desechos, se cree entonces que Oumuamua es un fragmento de un cometa destruido. De un cometa. ¿Se comprende lo que tienen que realizar en este cuadrito? Ahora sí. Ya, muy bien. De nada, Alexander. Me alegra que lo haya comprendido. Bien, entonces ahora ya vamos a la 10 que nos dice, después del análisis anterior, evalúa. El reportaje de la página 105 cumple de forma óptima el propósito de informar qué es Oumuamua o qué se sabe de él. Bueno, eso lo tienen que determinar ustedes. Y finalmente entonces van a terminar desarrollando su evaluación formativa número 5, donde el objetivo es valorar los aprendizajes adquiridos a partir de la lectura de textos informativos, que es lo que hemos estado en realidad realizando durante la clase anterior y esta clase. Instrucciones. Responde a la siguiente pregunta de reflexión basándote en tus lecturas y el reforzamiento de tus conocimientos. ¿Por qué es importante desarrollar una lectura crítica de los textos de los medios masivos de comunicación? ¿Cuál sería el riesgo de no hacerlo? Es decir, de no desarrollar una lectura crítica de los textos de los medios masivos. ¿A qué enfoca específicamente esta pregunta? A que nosotros tenemos que ser lectores críticos con la información que se nos presenta en los textos, no porque se nos esté presentando, digamos, cientos de textos en los medios masivos de comunicación, como lo son la televisión, la radio, internet, nosotros no vamos a realizar una crítica acerca de esa información. No tenemos que tampoco creer todo aquello que vemos, por ejemplo, en las redes sociales o todo lo que escuchamos en la televisión, porque recuerden, todos los canales de televisión siguen una línea editorial. La línea editorial en este caso es el pensamiento que representa un canal de televisión o un diario o una revista. Entonces, obviamente, ellos van a presentar un hecho, pero lo van a presentar desde la perspectiva de su visión editorial. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con las manos políticas. Si es un canal de televisión que está muy vinculado, por ejemplo, a la ideología del comunismo, estoy inventando, a la ideología del comunismo, entonces probablemente se nos van a presentar las noticias desde la perspectiva comunista o desde la perspectiva capitalista, si es que es otro medio de comunicación que posee una línea editorial capitalista, ¿sí?
Entonces, ¿por qué es importante desarrollar una lectura crítica de los textos de los medios masivos de comunicación? ¿Y cuál es el riesgo de no hacerlo? ¿Cuál es el riesgo de que nosotros no seamos capaces de evaluar la información que se nos está entregando desde los medios de comunicación? ¿Se comprende la pregunta? Chicos, ¿se entiende? ¿No? ¿Hay alguien que sí lo entienda o nadie lo entiende? Tengo acá a Martín, Alexander, Andy, Anto, Catalina, Consuelo, Daniel, los demás. Dígame, Fernando. ¿Fernando? Sí, sí, por supuesto, Fernando, vaya tranquilo. Ya, chao, que esté bien. Ya, vuelvo a explicar entonces la pregunta. Dice, ¿por qué es importante desarrollar una lectura crítica de los textos de los medios masivos de comunicación? ¿Cuál sería el riesgo de no hacerlo? Acá se nos está preguntando acerca de si es importante que nosotros como lectores seamos capaces de evaluar críticamente la información que se nos está entregando por los medios de comunicación. Pero creo que también es necesario, digamos, puntualizar qué es una crítica. La crítica no siempre va a estar vinculada a algo negativo, sino que la crítica tiene que ver con un análisis de la información o un análisis, por ejemplo, de una película, pero bueno, acá estamos hablando en este caso de información objetiva, por ejemplo, de una noticia. Si a nosotros se nos presentan las noticias desde distintos puntos de vista, nosotros tenemos que ser capaces de analizar esa información, como pensarlo, de poder, digamos, cuestionar quizá la información que se nos está entregando, no creerlo todo de por sí, porque nos está diciendo la televisión o porque nos está diciendo la radio, es verdad. No, nosotros tenemos que saber filtrar la información, saber criticarla, saber decir, esto a mí me sirve para informarme, esto no me sirve. De hecho, hay medios de comunicación que desinforman a las personas, que entregan información que es falsa o que entregan información que no está totalmente clara, ¿cierto? Que es información que no está bien explicada. Entonces ella se cae en la desinformación. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros como lectores seamos críticos de los textos que nosotros estamos expuestos a los medios de comunicación? Porque de esa forma no vamos a ser engañados, ¿cierto? Y lo más importante además es poder leer, por ejemplo, una misma noticia o leer sobre algún hecho específico importante dentro de diversos medios. Lo mismo que hicimos con el texto de Umoma, nosotros leímos textos informativos, pero leímos distintos tipos de textos informativos que nos hablan sobre un mismo tema. Y nosotros somos capaces de ir filtrando la información y de decir, este texto me aportó información más relevante o más importante que este otro. Este texto me ayudó a entender mejor aquello que no entendí del primero. ¿Sí? Poder evaluar la información, qué tan relevante es, qué tan clara es y qué tan servicial va a ser para nosotros para informarnos. ¿Ya? Acerca de eso trata esta última pregunta. A ver, dice acá Martín, los críticos opinan el tipo de texto. No entendí muy bien su comentario, Martín. Los críticos opinan el tipo de texto. En este caso, de hecho, nosotros seríamos como lectores los críticos de la información, es decir, si nos está sirviendo, si no nos está sirviendo, tomen como ejemplo la información que ustedes ven en redes sociales para poder responder esta pregunta. Quizá eso les resulte más familiar y se les posibilite de una mejor forma poder dar respuesta a aquello. Bien, chicos, entonces ya estamos en la hora, son las 12:31. Les voy a pedir que por favor me hagan entrega de esta guía a más tardar el día viernes a las 6 de la tarde y si presentan algún obstáculo en el camino, pueden pedirnos ayuda tanto a la profesora Catherine como a mí. Bien, chicos, ya. Quedamos hasta acá entonces con la clase del día de hoy. Que tengan buena tarde y avancen en la completación de sus guías. Chau, chau, que estén bien.